Ahí estoy grabando. Nos habíamos quedado en este concepto, ¿cierto? De El de los dos. esta forma. ¿Lo ven, cierto? ¿Ven la presentación? Sí se Sí, ve. profe. Ya. Esta forma de lordosis que tiene la columna vertebral de los hurones, que es completamente normal. Es muy flexible, el hurón es muy liviano, ¿ya? Pero recuerden, y ustedes saben más que yo en ese sentido, que el gato es el que tiene los huesos más livianos de todas las especies de carnívoros. Dentro de la morfología, perdón, es un cuerpo tubular de 44 y 46 centímetros, alrededor los estándares, un cuello muy largo, grueso, cola larga, y ahí un poco también se puede sexar. Bueno, yo tengo la suerte, como les decía, de como mi ojo, mi casuística o mi ojo clínico está súper entrenado respecto a los hurones. Así que siendo pequeño y mirándoles el cuello y la oreja, los logro sexar. Pero lo mejor es sexarlo como corresponde. O sea, el macho tiene un hueso periano y es palpable, ¿ya? Así que no hay ninguna diferencia entre, ¿cómo se llama?, sexar un macho o sexar una hembra. Los ojos y los oídos son pequeños, las patas son cortas, tienen dedos con uñas no retráctiles, o sea, no son como los gatos, y la verdad es que siempre hay que estar cortándole las uñas a los hurones. Yo soy de la idea mejor de limarlas más que cortarlas, porque al limarlas se pueden mantener mejor. El concepto de recorte de uña, el mismo concepto de recorte de uña que pueden tener para un perro, ¿cierto? Un cachorro, pero lo bueno es que son uñas blancas, transparentes, así que se ve hasta dónde uno puede cortar. Los machos obviamente son mucho más grandes que las hembras, y hay un cambio de peso estacional, ¿ya? Y es lo que les decía, o sea, como ellos toleran mucho el invierno, ahí tienen su peso ideal, pero en estos problemas que hay en esta época de verano, primavera, ¿cierto? Donde hace mucho calor, ahí bajan de peso, ¿ya? Y eso es una realidad, ¿ya? Que afecta a muchos hurones. De hecho, mi hurón yo lo tengo en un balcón de mi departamento que le da el sol desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y a esa hora está completamente tapado el jaulón, ¿ya? Está como si fuese una jaula de ave, ¿ya? Porque no tolera para nada el calor. Y no quiero tampoco, obviamente, que le dé un shock de calor y fallezca. Pelechan en primavera y en otoño, eso es verdad, y cambia también un poco la coloración de la piel. Los blancos se transforman en amarillo y así van cambiando como un poco las tonalidades. Hay una pelecha también que es mucho más dramática de cambio de piel, o sea, de pelo en realidad, en los animales enteros. Pero para nuestro caso, en teoría, no debiésemos ver nunca un hurón entero, salvo los reproductores que tendrán estos dos criaderos de hurones que hay en Chile, que yo de hecho tampoco los conozco. Conozco los reproductores de Marshall, y eso sí que son grandes, la verdad es que son un poco más agresivos, porque tienen, la verdad es que tienen todas sus características sexuales, entonces, pero se mantienen poco menos que en lugares súper guarecidos para que no se puedan escapar. Y es lo que tienen que hacer acá en Chile. O sea, si a este criadero de Calera Tango se le escapan los reproductores, o a la doctora Deborah Bunster y Andrea Mack de su criadero se le escapan los reproductores, le llegan las penas del infierno, ¿ya? Eso tenemos que saberlo nosotros. Tienen gran cantidad de glándulas sebáceas, tienen ese olor al almizcle, un olor característico. No sé si han tenido encuentros cercanos con hurones, pero se siente el olor. No es un olor a perro mojado como uno se esperaría, pero es un olor sui generis, ¿ah? Es propio de la especie como tal. Eh, Como tienen poco desarrollo de sus glándulas sudorípadas, entran en shock de calor, ¿ya? Y es lo que les produce la muerte. Y la piel del cuello es muy gruesa, así que ojo cuando los tengan que chipear o los tengan que administrar algún tipo de
inocular algún fármaco, o incluso es la zona de elección donde nosotros aplicamos las vacunas. De ahí hay un tema importante de vacunas que vamos a hablar. Su sistema digestivo, ahí está su cronología dental, la erupción de los dientes a los 34 días, y después obviamente los dientes permanentes entre los 50 y los 72 días están. Hurones viejos tienen problemas de ¿cómo se llama?, de tártaro dental. Así que ahora se están, así como se hacen destartraje en perros y gatos, en hurones también ya se está haciendo. Y incluso hay unos productos también, hay unos, no estos limpiadores dentales de arrastre o abrasivos que hay para perros y gatos, se está utilizando un producto que es de limpieza dental a base de enzimas, que disminuye el pH para que así no se puedan formar las bacterias. Tiene un estómago simple, simplísimo, muy expansible, un intestino delgado corto y un intestino grueso también, medianamente corto o primitivo, si lo queremos ver así, y no poseen ciego. Entonces, si decimos que no poseen ciego dentro de la dieta balanceada, ¿qué es lo que no necesita un hurón? ¿Qué es lo que no necesita consumir? ¿Fibra? Fibra, muy bien. Todas las dietas para hurones, el porcentaje de fibra que tienen es alrededor del 2 al 4%. La mejor es la del 2%, ¿ya? Porque entendemos también que siendo un animal que no tiene ciego, necesita también un poco de fibra para este concepto de la movilidad intestinal. El que sea su estómago simple y expansible nos hace también entender de que un hurón consume alimento y debe defecar obligatoriamente entre las 4 o 5 horas posterior a la ingestión de alimento. Y ese es un punto muy importante que no deben olvidar, porque el día de mañana, como es un animal muy busquilla, ¿cierto?, que se mete cosas a la boca, pueden tener problemas de obstrucciones gástricas. Por lo tanto, si están en una clínica veterinaria que lamentablemente no tenga, ¿cómo se llama?, no tenga imagenología, ¿cierto?, un ecógrafo, o no tiene para tomar radiografía, ustedes perfectamente, si sospechan de una obstrucción gástrica, internan al paciente, le dan alimento y esperan a que defeque, ¿ya? Eso es importante, pero no puede pasar más de 4 o 5 horas desde que come un alimento, un hurón, tiene que defecar sí o sí. Sí o sí, perdón. Y lo otro, el día que les toque hacer una necropsia, a veces se pueden percatar de que el vaso está aumentado de tamaño, una esplenomegalia gigante, ¿ya? Pero no es patológica, es fisiológica, ¿ya? Muchos colegas a veces cuando recién hacen una necropsia en hurón, lo abren y su causa de muerte es la esplenomegalia, ¿ya? Pero esto es fisiológico. O cuando le tengan que hacer una ecografía el día de mañana a un hurón, porque tenemos que siempre estar revisando las glándulas adrenales que no aumenten de tamaño, acuérdense que son castrados y esterilizados a temprana edad. Lo primero que hacen cuando pasan el transductor, dicen, oye, tenemos un vaso gigante, este animal está mal. Es normal que un hurón tenga un vaso grande y es normal que este vaso crezca con la edad. ¿Cuál es el inconveniente que podríamos tener? Algún tipo de contusión, golpe en esta zona donde está alojada el vaso, puede llevarnos ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, a un secuestro de sangre, y podemos tener un problema de anemia, ¿ya? Así que ojo con los saltos, o sea, o las caídas en este caso de los hurones.
Para el dimorfismo sexual, la distancia ano-genital del macho es por lo menos el doble de la hembra, ¿ya? Pero la verdad es que en el macho se palpa el hueso peniano. ¿Mm? El macho sí es más grande y un poco lo que les decía yo, el cuello es más tosco, más grueso. La verdad es que es fácil sexar un hurón, pero como les digo, o sea, la forma más fácil de sexarlo es darlo vuelta y ver la presencia de este hueso peniano y de esta bolsa prepuciales donde, ¿cómo se llama? Donde se puede exteriorizar el pene. La reproducción no nos interesa, me gusta mucho esta foto, pero nada más que eso, ¿ya? Porque acuérdense que en teoría, nada, no podríamos ver nada de reproducción porque legalmente no nos pide, el Servicio Agrícola Ganadero no nos deja. De acuerdo al sistema reproductivo, el macho presenta una próstata, un hueso peniano en forma de J invertida, así que ojo con aquellos hurones que son alimentados con alimento de gato. Lo más probable, y nosotros sabemos, como es un animal que necesita proteína de buena calidad, ya más que cantidad de proteína, nosotros sabemos que el exceso de proteína te puede llevar a cálculos urinarios y entendemos que el alimento de gato, ¿cierto? Produce cálculos urinarios en los gatos, es de perogrullo que si yo alimento a un hurón con alimento de gato, lo más probable es que tenga predisposición a, en este caso, a cálculo. Y el problema es que como tiene un hueso peniano en forma de J invertida, no puedo destrabarlo como destraba un gato, ¿ya? Así que ojo con eso, o sea, el meter estos estiletes en el pene para poder destrabar o sacar esta especie de arenilla que podríamos encontrar en un hurón es dificilísimo. Por eso lo más importante es hacer entender a la gente que un hurón tiene que comer alimento de hurón. Nada más que eso. La madurez sexual es de las 8 a los 12 meses, ¿ya? Las hembras son poliéstricas estacionales, las hembras tienen un útero bicornuado, donde ahí alojan harto a los cachorros, o sea, a los fetos en general, por eso que son muy prolíferas. Eh, ¿Puede quedar en celo permanentemente una hembra si no se cruza? La verdad es que sí, pero el problema que se suscita o que tenemos nosotros con estas castraciones, o más bien en base a las esterilizaciones que se realizan en hurones a temprana edad, es que pueden quedar remanentes ováricos. Entonces puede quedar un sangramiento, puede haber una dermatización de la vulva, entonces hay que controlar todo eso. Pero la verdad es que no es mucho lo que podemos hacer. Y fíjense en la gestación, 41, 43 días, o sea, un mes y medio, en 4 meses ya podemos tener 3 gestaciones, 3 partos, si lo queremos ver así, entre más de 10 hurones. O sea, por eso el daño ecológico que se puede producir es bastante grande y por eso le insisto en que el Servicio Agrícola Ganadero toma esta salvedad de castrarlo y esterilizarlo. En otros países no pasa, ¿ya? Me ha tocado mucho con todo esto de extranjeros que vienen a vivir a Chile. En otros países no se utiliza la castración ni la esterilización en los hurones, pero si este extranjero que tiene un hurón europeo viene a Chile, tiene que castrarlo o esterilizarlo, si no, no ingresa a nuestro país, ¿ya? Así que es un tema que el Servicio Agrícola Ganadero se tomó muy en serio. Los fetos son palpables desde los 14 días, el tamaño de la camada, fíjese, entre 7 a 14 crías, alrededor de 8 o 10 crías por parición, más o menos. Son crías altriciales, o sea, necesitan completamente de la madre, nacen con ojos cerrados, ¿cierto? Nacen sordos, se destetan obviamente a las 6 a 8 semanas, o sea, lo que yo les decía, a mí me llegan los hurones con 8 o 10 semanas de edad, por lo tanto están recién destetados. ¿Mm?
la alimentación sólida comienza más o menos alrededor de los 21 días. Canibalismo por estrés se puede dar, pero yo lo asocio y los científicos también lo asocian a un problema de mala nutrición y les vuelvo a insistir, es un animal que necesita buena fuente de proteína, o sea, un hurón tiene que comer cada 3 o 4 horas. De hecho, el hurón que tengo yo, el que les comento, si yo lo veo que duerme más horas, yo lo despierto para que se alimente, ¿ya? Porque si no, baja de peso muy rápidamente. Hay pseudogestación, pero les insisto que no las vamos a ver por este concepto de castración y esterilización temprana, pero más o menos así son los hurones. A mí me llegan más o menos como de este porte, quizá un poquito más grande, alrededor de 400 gramos, ¿no? Tengo un video ahí que les voy a buscar para ver si, para que lo vean, cómo es la llegada de los hurones acá a Chile. La esperanza de vida entre 5 a 8 años, incluso 12 es mucho, creo yo. Yo he visto hurones los más viejos, 8 9 años, pero con serios problemas de glándulas adrenales, con alopecias bilaterales. La verdad es que es como bien trágico el terminar de un hurón por estos problemas hormonales que tienen por castraciones y esterilizaciones tan tempranas. ¿Qué otra cosa importante hay acá? Bueno, la temperatura rectal, ¿cierto? 37,8, 40 grados. La verdad es que anda igual que alrededor a lo mismo que un perro, un gato, no hay mucha diferencia. La frecuencia cardíaca ahí está, y la frecuencia respiratoria también está dentro del rango normal de un animal depredador. No es tan alta. Los hurones necesitan obviamente interacción con el humano, ya se recomienda alrededor de 1 o 2 horas de juego diaria. Y está este concepto, y es bien interesante el concepto de los hurones porque tenemos la zoonosis, ¿cierto? Como la influenza, la sarna sarcóptica, la rabia, la salmonelosis, ¿ya? Dermatofitosis también, criptosporidiosis, tuberculosis, pero también tenemos el concepto de la antropozoonosis. ¿Alguien sabe lo que es la antropozoonosis? El contagio del humano al animal, ¿o no? El contagio perdón, del animal hacia el humano. O sea, perdón, del humano hacia el animal, justamente. Si yo o el día de mañana a ustedes les toca, ¿cómo se llama? Trabajar con mustelio en algún zoológico y alguien ande resfriado, lo más probable es que te van a hacer trabajar con mascarilla o te van a derivar a otra sección, ¿ya? Es bien complicado y a veces no nos percatamos de que si estamos resfriados a la semana o a las 2 semanas, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro hurón también va a presentar los mismos síntomas. Es un carnívoro en vida silvestre, ya lo hablábamos, come peces, reptiles, roedores, pequeñas aves, huevos de aves, y ese es el problema, ¿ah? Que se suscita si se llegasen a escapar una pareja de hurones a vida silvestre. En cautiverio, obviamente, la dieta es alta en proteína y grasa y muy baja en fibra. Antiguamente, cuando no había alimentos de hurón en nuestro país, lo menos malo era darle alimento de gato. Pero obviamente ya sabemos que en ese sentido ahora tenemos las opciones y en Chile incluso hay, me atrevería a decir, debe existir alrededor de unos 5 o 6 marcas de alimentos, con granos, libres de grano. Ahí hay un tema interesante, que a veces se discute en relación a
si debe o no, porque el hurón no debe comer carbohidratos, muy baja cantidad de carbohidratos, y ahí un poco les hace el ruido a algunos dueños el que el alimento sea a base de grano, y por eso está esta otra opción de alimentos libres de grano, ¿ya? La verdad es que son tendencias solamente, no es que una sea más buena o más mala que la otra, sino que son netamente tendencias. Los hurones comen, como bien les decía, 9 a 10 veces al día. ¿Ya? El consumo diario de alimentos peletizados o dieta balanceada de un hurón es alrededor del 50 a 70 gramos día. ¿Ya? Pero generalmente lo que nosotros le decimos al dueño es déjele el pote lleno de comida todo el día. El problema es si tú tienes más de un hurón, te percatas de que hay uno que come más que los otros. Espérenme que le estoy escribiendo al doctor Astros. Ahí le escribí, ya. Las técnicas de sujeción, la verdad es que no son tan complicados los hurones, son más bien dóciles, pero les insisto, o sea, lo que hablábamos en el primer módulo, todo va de acuerdo a la sociabilización, ¿ya? Hay una forma, yo creo que esta forma es muy extrema, ¿no? Es muy mala manipulación, pero generalmente un hurón lo podemos manipular sin ningún problema. Sí, el único inconveniente que podría tener es que en base a los juegos que realiza, generalmente te van mordiendo. ¿Mm? Los accesorios básicos, tenemos jaulas de dimensiones grandes, bandejas sanitarias, más arena sanitaria, aunque en exótico, en animales exóticos, no se utiliza la arena sanitaria porque tienen aglomerantes. Por lo tanto, lo que se habla en animales exóticos siempre es de este concepto del sustrato de papel, blanco, reciclado, natural, como quieran, ¿ya? Para evitar un poco también todos estos problemas que pueden haber o que nos puede generar el aserrín y la viruta. ¿Mm? Siempre un plato para la comida, bebederos, sistema Nipple, ya todos estos bebederos que hablábamos un poco del ¿cómo se llama? En los herbívoros, que es más que nada esta botella con este tubo y este rodamiento de metal que el animal empuja con la lengua y cae el agua. Ya así uno evita que se moje el sustrato y den vuelta a los platos porque son muy juguetones. Generalmente duermen en hamacas. ¿Ya? Yo ahí les voy a mostrar unos videos, unas fotos que tengo. Estas son las jaulas estándares, pero esta es la que a mí más me gusta, incluso es la que yo tengo, ¿ah? Distintos tipos de puertas, ya, o sea, donde yo puedo mantener, bueno, ahora como les digo tengo uno, pero antiguamente mantenía 3 hurones en estos tipos de jaulas. Y si te fijas, ahí está el sistema del bebedero, los animales bajan, suben, por eso les decía, o sea, es una mascota cómoda que yo puedo dejarlo en esta jaula todo el día y después cuando llego interactúo con él. Si no, si tengo uno, puedo utilizar estos tipos de jaulas que incluso son plegables y se pueden ir sumando un segundo piso, un tercer piso y así. Dentro de lo que nos interesa entender respecto a la parte de medicina, las visitas al médico veterinario se acentúan un poco más desde los 3 años en adelante. O sea, 1 o 2 veces la visita al veterinario anda bien en un hurón pequeño, pero cuando ya es más viejo necesita más intervenciones, necesita más revisiones, necesita más imagenología porque hay que estar controlando un poco. La parte de la vacunación es importante, ya que la gran mayoría de los hurones hacen shock anafiláctico a la vacunación, ¿ya? La verdad es que generalmente la primovacunación, cuando yo coloco la primera vacuna, no se dan estos shocks, pero ya en la segunda, tercera, cuarta vacunación hacia adelante,
sí hay problemas de hecho anafiláctico. Es por eso que siempre, si se va a vacunar un hurón, es importante andar con el carrito, con la cámara de oxígeno, el balón de oxígeno, porque tenemos que sacarlo del shock, ¿ya? El médico veterinario tiene que estar capacitado de poder sacar un animal de un shock anafiláctico. El problema de las vacunas es que obviamente utilizamos vacunas de perro, pero no se sabe si es el componente de la vacuna, el liofilizado que nosotros llamamos, la parte del polvito, o es el diluyente. Es más, ¿qué hago yo? Yo generalmente descarto el diluyente de las vacunas y ocupo un suero fisiológico, ¿ya? O propilenglicol, la verdad, como cualquier otro diluyente menos el que viene propio de la vacuna, y la verdad es que me ha dado hartos buenos resultados. ¿Mm? Pero es algo que tenemos que estar siempre atentos. Por eso mi mejor consejo es eh, vacunar un hurón, obviamente con un médico veterinario de animales exóticos, y lo otro es que tenga acceso a, por último, un oxígeno de la máquina de anestesia, como mínimo. Control antiparasitario, se utilizan los mismos principios activos que se utilizan para perro y gato. De hecho, el comprimido de gato anda mejor en el hurón porque está como más acotado al gramaje o al quilaje del animal. Todos sabemos que ya los antiparasitarios están un comprimido por 10 kilos. Imagínate, si nuestro hurón pesa 1 kilo, tenemos que darle la 10ª parte de una pastilla, lo cual es engorroso, ¿ya? Cambio, si utilizamos comprimidos para gatos, que a veces dicen ya, administre un comprimido por 4 kilos, los que son especializados de gatos, podemos darle 1/4 de la pastilla y no vamos a tener inconveniente. Esto es lo que yo les hablaba de estos aceites esenciales. Entonces, si un hurón en esta época que yo les decía, entre los 2 a los 5 meses, tuvo acceso a los olores y a los sabores de estos tipos de productos, después podemos tener uno en la mesa de atención, ¿cierto? Donde controlamos a nuestra mascota, y el animal va a estar súper cómodo, tranquilo, ¿ya? Sin inconveniente, y uno va a poder manejarlos de buena forma, ¿no? Es importante las vacunas desde el punto de vista que les decía, bueno, la rabia, es importante vacunar contra la rabia porque es una enfermedad de denuncia obligatoria, y bajo la premisa de lo que podría ser el distemper, sí o sí tenemos que vacunar porque los hurón que se afecta de distemper fallece, no tiene tratamiento. Nosotros sabemos que en perros a veces tenemos perros con distemper y mioclonía, ¿cierto? Pero en el caso del hurón, la verdad es que no. El hurón, el 100% de los hurones muere de distemper, no queda vivo. Hay que estar atento a los planes de vacunación, hay que estar también atento a todo lo que son los linfomas, ¿ya? Los tumores, aunque el porcentaje de tumores en Chile es sumamente bajo. De hecho, nosotros como Marshall eh, devolvemos hurones si tienen problemas de tumores o problemas genéticos, y nuestra tasa de devolución de hurones es menor al 1%. ¿Mm? Y que eso también es un tema interesante de revisar. ¿Qué tenemos que estar atentos bajo el concepto de los traumas, los cambios de pelecha, ¿cierto? Las bajas de peso estacionales que podemos encontrar, los problemas de influenza en algunos casos y problemas gastrointestinales? Yo creo que la mayor complicación que tiene el hurón son todos estos problemas gastrointestinales. Sobre los 4 años, y en realidad sobre los 2 años, aparecen los tumores de las glándulas adrenales, los insulinomas. Por eso los hurones no deben consumir carbohidratos o muy baja cantidad de carbohidratos, porque el carbohidrato predispone a lo que es los insulinomas. Voy a cortar hasta acá, ya, voy a grabar.
y les envío el otro link. Y ahí vamos a terminar.